Laurent Grassot, artista francés, realizó exposiciones individuales en museos y espacios culturales de Francia, Japón, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Participó en la Bienal de Sydney y en la Bienal de Arte Contemporáneo de Irlanda, entre otras. Fue ganador del Marcel Duchamp Prize en el año 2008. Y en 2015, el Ministerio de Cultura francés le otorgó la estimada Orden de las Artes y las Letras. Georges Petitjean, curador belga, historiador del arte, realizó su doctorado en la Troff University de Melbourne, Australia. Entre el 2005 y el 2017 fue curador del Museo de Arte Aborigen Contemporáneo en Utrecht, Países Bajos. En 2017 fue curador de la colección Beranger Primat, Fundación Opal en Suiza, dedicada al arte contemporáneo indígena australiano. Fue curador de numerosas exhibiciones en Europa y Australia. Aníbal Josami, director general de Bienal Sur, Argentina. Bonjour. Gracias Aníbal por la invitación, gracias Diana, gracias a todo el equipo de la Bienal. Espero la imagen, ahí está. Bueno, decidí hoy hablarles del proyecto de otra Bienal, la de Sydney. Es un proyecto que se llama Auto, una filme que hice después de un primer viaje de investigación. Estaba en Sydney para empezar a comprender cuál era el contexto, con quién podía trabajar, e inmediatamente pedí ir al desierto, en lugares aborígenes, porque parecía que era de esto que yo tenía ganas de hablar, aprender. Para mí era una tierra desconocida completamente, no tenía ninguna experiencia de lo que podía ser las dificultades que debía trabajar en este tipo de lugares, este tipo de sitios. Hice una film que se desarrolla en lugares sagrados aborígenes. Después de haber comprendido cuáles eran los protocolos para poder hacer una filmación en estos lugares protegidos, donde hay propiedad intelectual aún sobre el paisaje, las rocas, todas las tradiciones aborígenes son muy secretas y bastante inaccesibles. Hubo una primera fase en la que traté de obtener informaciones sobre lo que era posible y lo que no. Entré en contacto con una comunidad Yuentumu y comenzamos a intercambiar informaciones, orientaciones para organizar una filmación. La idea detrás de esto era poder utilizar nuevas herramientas para poder captar estos sitios sagrados, como irradian. Son lugares fuertes que nos transforman y nos dan la impresión de tener una carga. La idea ficcional de mi proyecto sería que un día podamos medir esta irradiación y comprender por qué algunos lugares históricos o naturales, o sagrados, entre comillas, tienen un efecto particular sobre las conciencias y fueron elegidos para ser sitios para prácticas particulares. Ahí entonces, en relación con esta idea de nuevas herramientas, elegí utilizar también un enfoque científico, pero siempre entre comillas, ficcional, utilizar cámaras de un tipo nuevo. Acá viene una hiperespectral. Estas cámaras permiten tener acceso a una capa de lo visible a la que nuestros ojos no acceden. Desde que se inventaron los rayos X, estos rayos nos permitieron penetrar el cuerpo y ver lo que ocurría en el interior. Estas cámaras ahora permiten ver, por ejemplo, la mancha roja, son gases metanos que se pueden ver con esta cámara. Lo mismo con el cuerpo humano, se ven otras cosas muy distintas. Organicé una filmación con una decena de personas
pasamos 10 días en Yentumu con una persona muy interesante que fue nuestro guía y se transformó en el personaje principal de este proyecto. Otto Simpson es un artista que se ocupa del Art Center de Yentumu. Tuvimos intercambios muy interesantes. Mi proyecto no era ponerme en posición de expresar lo que podía ser la causa aborigen o hablar de tomar una posición de ese tipo. La idea era más bien hacer una colaboración artística entre artistas y trabajar en este sitio tan particular y ponernos a disposición, estar atentos a lo que era este medio ambiente, este entorno. Mostraré una parte del film, va a ser más fácil para comprender. Estos son extractos porque es un poco largo para mostrarlo entero. Esta es una película de unos 20 minutos y había varios temas, ideas. La idea era poder abordar este territorio, la cultura aborigen, sin tomar una posición de intérprete, sabiendo que toda la mitología y todas las prácticas, los rituales son secretos, es muy difícil tener acceso a ellos. Entonces había que usar una ficción y crear esta esfera para representar lo invisible, lo irrepresentable, a lo que yo no tenía acceso. Es una coincidencia entre distintas inspiraciones que yo podía tener. Por ejemplo, lo que vemos ahí es un fenómeno de Midnight Light. Es una mezcla de apariciones que existen de verdad en algunos territorios, apariciones luminosas de noche y una ficción alrededor de esto que la gente viene a ver este fenómeno. Y este fenómeno tuvo lugar en Australia y caí
justo ahí. Estas son esferas en Costa Rica, el origen es inexplicado. Acá vemos la esfera de Dürer, que la usaba para representar la melancolía. Estas son esferas utilizadas en el universo y representaciones alrededor de la alquimia. Nuestra esfera en la tradición occidental pictórica. Entonces, alrededor de mi proyecto, el film es un elemento central. Aparecen otros tipos de soportes, pinturas, obras luminosas de neón, como vimos al principio. Acá la idea era poner gas neón en el interior de esferas y seguir haciendo salir los fenómenos que se ven en la película como esculturas que acompañan la película cuando se la muestra. Después, hay también una serie de pinturas, estudios que ponen en escena en la historia, en el pasado, algunos fenómenos utilizados en mis películas. Es un trabajo un poco científico donde se trata de recrear una aparición histórica del pasado, como si es más un trabajo sobre el viaje en el tiempo que sobre la pintura histórica. La idea es crear la impresión de poder agregar en el pasado elementos de mi trabajo presente. Muestro algunos ejemplos de estas pinturas. Había otra escultura con el monolito que vimos en el extracto hace un momento. Esta escultura en la zona de chamanes, una escultura que se llama Éter, que tiene que ver con la alquimia. Otro proyecto del que todavía no hablé, que para mí tiene un vínculo con Otto, es el proyecto Eliseo. Trabajé para obtener las autorizaciones para filmar la oficina del presidente de la República y detrás estaba la misma idea. Esta oficina tiene secretos, una historia que irradia, y con un equipo de cine estuvimos una hora, tuvimos un día, lo que ya era interesante para filmar la oficina del presidente. Les muestro algunas imágenes de referencia, el Salón Dorado. Hay que saber que en Francia hay una manera y un decorado para ejercer el poder totalmente particular. No sé si es así en otros países, pero se usa el patrimonio, la historia. En Alemania es totalmente distinto, por ejemplo. Hay una especie de peso, el uso de lugares que tienen historia muy fuerte, de hecho, y crean una puesta en escena muy particular. Esta es la oficina de Hollande, esto del año 2016. Son las fotos que hice antes de la filmación. Fotos de la filmación. Llegamos con un equipo de 15 personas, una grúa. Bueno, la idea eran puntos de vista distintos. Si miran en Internet hay imágenes que ya existen. Mi idea era encontrar una manera más particular de filmarlo. Les muestro también un extracto de este proyecto.
Entonces, para la filmación, acá vemos la oficina, había expedientes, carpetas que se habían dejado. Era algo particular porque fue después de los atentados de noviembre en Francia. Había cierta tensión, había también algo que es acentuado por la música, una especie de algo fantasmático en esta oficina, donde no se ve al presidente, sino que se ven los objetos, las carpetas que dejó. Se pueden leer algunas palabras en algunos expedientes. La idea era no con una cámara hiperespectral, pero con objetivos macroscópicos para poder revelar los fantasmas, los secretos que están encerrados en los objetos de este escritorio que es histórico. Igual que para el proyecto, el otro proyecto, hay pinturas que acompañan este proyecto. Y acá quería mostrarles, es un vistazo nomás del proyecto que quisiera realizar alrededor del protocolo muy específico en Francia, el protocolo que acompaña al jefe de Estado. Tuve la suerte de acompañar al presidente para mostrar mi proyecto. Fue una coincidencia total, pero era también, bueno, tenía que ver con un pedido que hice al Eliseo para poder filmar las cenas oficiales, los viajes oficiales y toda la ceremonia que va con esto. Un patrimonio inmaterial que no se conserva, todos los gestos, las costumbres, lo que se llama protocolo, de hecho. Son algunas imágenes que tuve oportunidad de hacer durante este viaje, pero el proyecto todavía, bueno, no terminó. La situación está complicada en Francia y hay otras prioridades. Paso rápidamente sobre esto, pero en fin, creo que ven lo que podría ser este nuevo proyecto de film. Y para terminar, un proyecto de algo público de mi práctica son silos de cemento. Me pidieron hacer una intervención artística, de hormigón, perdón, no de cemento, con una pantalla solar. Recibimos datos todos los días transformadas por un algoritmo en una animación visual y coloreada en estos silos de 40 metros alrededor de la avenida periférica de París. Meteorología del espacio es una noción que me interesa porque tiene cierta poesía, pero también es una manera de salir de una ecología que fuera fundada solo en la Tierra, mostrar también la influencia que puede tener otros planetas, otras radiaciones, particularmente la del Sol, que puede crear tormentas magnéticas que pueden perturbar completamente el funcionamiento de algunas ciudades. En el 89 hubo un blackout en Canadá. Durante 24 horas no hubo electricidad por una tormenta solar. Muchas gracias. Gracias, Laurent. Creo que dejo planteados algunos temas para que los charlemos después, pero me pareció muy correcto lo que vos decías, que en el tema de Australia no intentabas tomar ninguna posición ni participar del debate político, digamos, que podía haber con el tema de los pueblos etnográficos de Australia. Pero la pregunta que me surgiría sería, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, porque es un tema que charlé en su momento con Georges Petitjean y con Bérengère Primat, que es la directora de la Fundación Opal, de que ellos estaban muy interesados en que el arte que estaban exponiendo estuviera siempre alojado en museos de arte, no en museos, por ejemplo, de arte decorativo o en otros lugares donde fuera tomado como una cosa meramente folclórica,
porque realmente era una expresión, ellos lo consideraban, y así es, una expresión de arte contemporáneo. Entonces, la pregunta para charlarla después sería cómo se hace para que aquellos elementos que integran tu obra, en el momento en que son separados del conjunto, no sean tomados como elementos más bien de tipo folclórico o de curiosidades. Y otra pregunta para charlar después es, si bien queda claro la diferencia, cómo Francia utiliza su pasado arquitectónico y su mobiliario tradicional como un elemento de fortalecimiento de su presencia, ¿cómo analizás qué es la diferencia entre ese tipo de utilización de la cultura tradicional francesa a nivel político en relación con otros países europeos? Bueno, y le damos entonces la palabra a Georges Petitjean, que como ya sabemos es un especialista en arte australiano aborigen contemporáneo. Merci, Aníbal. Gracias, Aníbal. Quisiera empezar diciendo, no soy especialista, creo que el único especialista del arte son los mismos aborígenes, los artistas. Yo solo soy un mediador, un agente que estudia este arte aborigen. Voy a hablar del proyecto Kulatashuta, que fue elegido para Bien al Sur. El proyecto Kulatashuta en la Fundación Opal en Suiza va a abrir en junio. Este proyecto, lo que quiere decir varias lanzas, es un proyecto de varios artistas de una generación antigua, es decir, los antiguos, pero también los jóvenes artistas. Todos ellos vienen de islas de la parte central de Australia, cerca de donde Laurent ha hecho su video. Entonces, podemos ver en este mapa el lugar donde tomó sus raíces el proyecto. La Australia Central, entonces, es un vasto desierto con la parte central 22.000 habitantes, pero distribuido en el desierto hay pequeñas comunidades aborígenes y las 7 que forman parte de Epiwa, las islas Epiwa. El proyecto empezó en 2010 en la pequeña comunidad Amata. Y bueno, esto es para que tengan una idea del paisaje de las Epiwalans. Ustedes conocen tal vez Uluru, que también está en las tierras, en las mismas tierras. Cuando hablo de Seihu, hay que saber que la mayoría de las personas, cuando se piensa en términos de aborígenes, se piensa inmediatamente en grupos homogéneos, pero no es así. Al principio de la colonización, en 1888, hubo 250 idiomas que fueron habladas y algunas se hablan todavía 60 más o menos. Estos son los antiguos de estas comunidades de Sepiwalans reunidos. En 2010 tomaron la iniciativa de llevar a cabo este proyecto de varias lanzas Kulatashuta. La primera, en el 2014, estuvo en la Bienal de Adelaide, llamada Dark Heart. Se ubicaron 277 lanzas en el techo.
Este es uno de los artistas, o dos de los artistas, dos generaciones presentes, la de los antiguos, representada por Willy Kaikai, y su nieto, Marco Bruno. Esta es una vista en el museo durante la Bienal de esta ciudad, en Adelaide. Las lanzas estaban en el techo y el significado era ilustrar el peso de la cultura, al mismo tiempo la fragilidad, porque esto podía caer. Un detalle de las lanzas. Después les voy a mostrar cómo se hacen estas lanzas. Son lanzas esculpidas en madera con elementos de tendones de canguro. La segunda instalación se hizo en 2017 durante el Festival Tananti, también en Adelaide, capital de Australia del Sur, en el Salón de Arte. Se utilizaron 550 lanzas. Ven la instalación acá. En el suelo había pití, una especie de bandejas utilizadas por las mujeres para recoger frutos y como cunas para los bebés recién nacidos. Esta instalación también fue hecha por hombres y por mujeres. La inspiración para esta instalación lamentablemente la imagen se fue, pero lo que es simbólico, porque la fuente inmediata para esta instalación fue los test atómicos que se hicieron en el país, en la zona Piwa, alrededor de los años 50 y 60. El gobierno británico y australiano hicieron caer bombas atómicas como pruebas en el desierto central, en las tierras de estos artistas. Muchos todavía tienen vida nómade. Muchos murieron, por supuesto, después de estas pruebas atómicas, pero hasta el 67 no tenían derecho, no eran ciudadanos, aunque fueran habitantes originales de la región. No tenían nada para decir. Esta instalación que representa una explosión atómica en las tierras Epiwa muestra cómo los artistas hacen un comentario sobre estas pruebas. Nunca se los había consultado. Mucha gente de sus familias se quedó. Se puede ver esta instalación como una especie de monumento. No hay que olvidar que esas pruebas tuvieron lugar y sobre todo es una crítica al gobierno australiano por las tierras aborígenes, que sean reconocidos como tierras aborígenes y que ellos son los primeros habitantes de Australia. La tercera instalación, esta va a tener lugar en el contexto bien al sur, Fundación Hollande. Acá vemos la Fundación Ópalo, una vista en los Alpes cerca de Gran Montana, a 1.100 metros en la montaña. Y como fuente de inspiración para esta instalación, los artistas tomaron el Wili Wili o Kupi Kupi en la lengua de Australia. Es una especie de mini tornado que se ve a menudo en Australia. El suelo es muy arenoso, es desértico, y un poco de viento hace levantar mucho polvareda en el desierto y forma
una especie de mini tornado que puede ir a cualquier dirección y de pronto se detiene tan rápido como empezó. Este es el modelo en la comunidad Amata. La idea para retomar esta forma de este tornado, pero con lanzas, es un proyecto ambicioso. Para este proyecto se proyectan entre 1.200 y 1.500 lanzas. Es enorme esto, el doble de la instalación anterior. Este es un croquis también para que tengan una idea de las formas, del formato. Visto desde arriba, otro croquis. Entonces la instalación va a tener lugar el mes que viene, en abril. Hay todo un equipo de personas que vienen a trabajar a la Fundación Opal durante 2 semanas. Y estas son imágenes para terminar respecto de la producción de estas lanzas. Estas son las culatas, las lanzas de madera esculpidas con cuchillos. Antes era con piedras, se esculpían con piedras. Y como les decía al principio, para algunos elementos en la producción de lanzas se usan los tendones de canguro. Este es uno de los artistas que está tomando ese tendón del canguro. Estos son otros artistas también, Dickie Marshall, Cameron Young. En fin, acá vemos que es un proyecto intergeneracional. Hay personas muy mayores que participan, y esto es muy importante para el proyecto, la cooperación entre ancianos y jóvenes, porque muchos ancianos que aún viven volvieron al contacto con los europeos en los años 50, 60, pero también en el 80. Los jóvenes, sus hijos, sus nietos, nacieron en un contexto completamente distinto, el contexto de una comunidad. Crecieron con televisión, juegos video ahora, y está el miedo en los antiguos de que la cultura se pierda. Una de las maneras para remediar esto, para transmitir la cultura de una generación a otra, es precisamente la producción de arte. Y este Culata Chuta, que es lo que decía Aníbal hace un momento, el arte tiene un rol muy importante para la transmisión de conocimiento y aporta una luz a desarrollos que no siempre son muy interesantes en muchas sociedades del mundo. Gracias. Gracias, George. Creo que las dos exposiciones o la diversidad de las dos exposiciones muestran la amplitud que busca Bienal Sur y que está logrando en lo que decíamos, digamos, de poder abarcar y de poder incrementar lo que ha sido tradicionalmente el arte que hemos recibido desde el norte con todo lo que nosotros queremos lograr que impregne, invada, inunde el norte del mundo, creando un nuevo mainstream en el que el sur también esté presente. Me faltaba decir que con Laurent Grasso estamos comenzando a charlar, y el sentido de su viaje aquí también fue que él hiciera una exploración pensando en lo que él va a presentar en Bienal Sur 2021, y que posiblemente sea un trabajo conjunto de producción con Bienal Sur para exponerlo en Europa y en Argentina al mismo tiempo. Y bueno, lo que estamos haciendo con Georges Petitjean y con la Fundación Opal es lo que él explicó,
y que va a implicar la incorporación del arte australiano al programa de Bienal Sur de este año. Bueno, queda abierto esto. Yo había dejado planteadas unas preguntas al comienzo, pero se pueden enriquecer con otras. Oui, Okay. oui, c'est évidemment une question très intéressante. Es una cuestión muy interesante en relación con el tipo de colaboración. ¿Cuál es la posición justa, precisa para un artista? Porque efectivamente hoy hay una corriente muy fuerte, pero que a veces puede crear una forma de autocensura donde podríamos impedirnos el interés por la alteridad, otras maneras de ver el mundo. Lo que yo puedo responder simplemente en relación con la comunidad con la que trabajé es que el deseo más fuerte de ellos es de ser tratados normalmente, precisamente que no haya una posición de miserabilidad, que no sean vistos aunque tengan que defender su causa y que ellos llevan adelante un combate. El deseo profundo es que se los mire en pie de igualdad con otros artistas, poder trabajar juntos. Estaban muy interesados precisamente en estas herramientas que hemos utilizado y curiosos por la manera como se puede pensar. Y nosotros hablamos mucho con ellos para ver cuál era sus pedidos, digamos, que se les devuelvan sus tierras y, por supuesto, no es algo que hayan obtenido todavía. Bueno, su situación es trágica, sobre todo en este momento por cantidad de razones, de motivos. Hay problemas hasta de salud por una nueva alimentación a la que están expuestos los aborígenes. Son problemas renales muy importantes. Es un problema muy pesado, muy importante. Pero dentro de esto, el hecho de poder tener una colaboración artística y poder llevar adelante proyectos como los de la Fundación Opal, para ellos pueden respirar. En la película Otto Sims, lo que es interesante es que el autor tiene un contacto muy fuerte, internacional, y su padre había formado parte de una exposición que se llamaba Magos de la Tierra. Son personas abiertas al mundo, que viajan, que quieren inscribirse en escala, en el mapa global hoy, y tener una voz, ser representados. Y cada proyecto, cada oportunidad es buena, porque me parece que esta causa aborigen finalmente es poco conocida. C'est ce que j'ai ressenti pendant mes voyages en Australie. Lo que sentí en mis viajes en Australia y en Europa, esta causa aborigen es muy poco conocida, pero la cultura aborigen es interesante porque el arte siempre formó parte de la cultura desde el principio. Arte, sociedad, ley son intrínsecamente conectados, no están disociados. En nuestra cultura es distinto la política y el arte. A veces están separados, pero en la cultura aborigen forma parte la política, el arte, la cultura, las especies sociales. A través del arte tienen una voz nacional e internacional, y es realmente a través del arte que hacen conocer su cultura y forman parte de la preocupación, del interés por la tierra y el de no perder la cultura, que la cultura permanezca fuerte. Arte y cultura en esa sociedad van juntos. Yo, si me permiten, quería agradecer las dos presentaciones y hacerle una pregunta a George, ya que, por un lado,
sabemos que los museos son una especie de espacio ritual para la cultura occidental, pero entiendo que para las culturas con las que tú estás trabajando no. Sin embargo, es muy interesante el subrayado de situar estas expresiones dentro del Museo de Arte. Hace unos 3-4 años hubo aquí una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes de arte aborigen contemporáneo paraguayo, que suscitó mucho debate justamente porque estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes y no en un museo etnográfico. Lo cual fue muy interesante porque justamente buscaba quebrar esa inercia de las clasificaciones occidentales normalizadas. Sin embargo, en el caso de Culata, al ver la secuencia de desarrollo de los 3 momentos de Culata Yuta y cómo este dispositivo cultural se adecua a un tipo de representación abstracta de fenómenos de la naturaleza, me preguntaba en qué medida se transfiere el valor ritual de esas representaciones al ámbito del museo y en qué medida se neutraliza. Entonces empezaría diciendo que el arte que se ve son también las pinturas que se hicieron desde 1971. Son arte contemporáneo sin ninguna duda, pero hay una tradición, la cultura aborigen y la cultura más antigua. Se habla de 60.000 años, hasta 60.000 años. Entonces hay una gran antigüedad, millones de años. ¿Y por qué la tradición no podría ser contemporánea? Para ellos, el arte contemporáneo son obras de arte que fueron hechas específicamente en un contexto global que traspasa la localidad. Ahora se hace arte en el transcurso de las ceremonias rituales, en un contexto de ceremonias rituales ancladas en la localidad, pero al lado de esto se hace arte para trascender entonces la localidad. A través del arte se traduce la cultura. Entonces, en mi punto de vista, las obras aborígenes tienen su lugar en un contexto contemporáneo, en un museo contemporáneo, en una bienal contemporánea. Empezó en Europa en los años 80 con Jean-Hubert Martin, que incluyó artistas aborígenes, magos de la tierra, pero aún si esta expresión fue percibida como controversial, hubo artistas que venían del desierto central, incluso 2 que por primera vez encontraron a europeos alrededor de sus 20 años, pero que después de eso empezaron a pintar con acrílico. Es una cuestión muy interesante, pero creo que arte contemporáneo y tradición pueden ir paralelo. Aun si el arte contemporáneo continúa la tradición en un contexto mucho más abierto y más global. Espero que esto responda a su pregunta. Respondida la cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, espérate, en castellano. Yo quería saber cómo se llama la comunidad en la que trabajaba Lola Gasso. Vos dijiste que trabajabas en una comunidad que se llamaba, y no entendí cómo. Walpiri. Walpiri, oui. La communauté s'appelle Yuendumu. Bon, c'est très difficile pour moi. Merci beaucoup, ya está. Ok. Sí. Buen día, buenas tardes.
Mi pregunta tiene que ver y está relacionada con un aspecto que me pareció muy interesante, y es el hecho de que el lugar donde usted realizó la filmación era un lugar sagrado y que estaba protegido. ¿Cómo lograron esto los aborígenes australianos y qué podrían trasladar de su experiencia a los aborígenes, por ejemplo, de nuestro país, que también luchan por el reconocimiento de sus tierras? Alors, si vous posez la question de Si usted l'accès, habla del acceso de pouvoir, y poder effectivement, efectivamente obtener autorizaciones, c'est une partie, es una parte importante de mi trabajo, precisamente ya sea en el gobierno o en español, en distintos proyectos en Australia. Está el tema del acceso y poder negociar diplomáticamente la posibilidad de ir a estudiar a lugares inaccesibles. Entonces es una cuestión muy compleja porque hay un dispositivo de propiedad intelectual y un conjunto de protocolos que se crearon en Australia. No puedo hablar mucho porque no soy especialista en el tema, pero mi impresión es que esos protocolos son un poco hipócritas porque es una forma de protección y una forma de protección, un lugar que no es aquel donde los aborígenes quisieran estar protegidos. Lo que ellos quieren es que se les devuelvan las tierras. Es una protección, un protocolo, en fin, yo tuve que, al menos aquellos por los que tuve que pasar, mi proyecto era problemático, nadie quería que yo lo llevara adelante. Es un tema espinoso, la Bienal no era para mi proyecto, me las tuve que arreglar solo para obtener las autorizaciones, organizar una filmación compleja en regiones muy alejadas. Todo esto no es fácil, pero me parecía que era un desafío interesante poder restituir la fuerza de estos lugares para entrar en contacto con estas personas que evidentemente era un encuentro interesantísimo. Saber que todavía es más fuerte que lo que contaba antes mi colega, es decir, los aborígenes no estaban considerados como seres humanos hasta hace muy poco tiempo. Formaban parte de la fauna y la flora. Entonces, es bastante violento como situación. Y otra cosa muy violenta y compleja, que no se conoce muy bien, es que las pinturas aborígenes que se ven, hay una historia de colonización artística a través del arte, que también es algo que se debe estudiar. De hecho, los cuadros fueron llevados por personas que venían a trabajar, aborígenes, los investigadores en temas de pintura, y se vendía en mercados organizados por los blancos. Entonces hay pinturas muy interesantes, arte contemporáneo de gente que hoy elige ejercer una profesión artística y salir de los rituales, pero también estaba esta especie de colonización a través de la creación de comunidades artísticas y un negocio que se hacía de manera que finalmente exista siempre. Los aborígenes no ganan con esta situación, no son ganadores en la situación, pero había comunidades en las que ellos venden sus pinturas y son dueños de la producción artística y entonces ganan con esta economía, pero hay comunidades donde todavía lo controlan terceros y aún ahí las cosas son mucho más complicadas de lo que se nota. Mi trabajo es, con esta complejidad del mundo, no decir cómo habría que pensar, cómo habría que tomar posición, pero por lo menos tratar de develar estas cosas. ¿Está contestada la pregunta? Me gustaría que pudiera relacionar un poco esa realidad. Es muy valorable su trabajo,
porque es un ejemplo lo que pasa en Australia para el resto de los aborígenes en el mundo. Nosotros acá en nuestro país tenemos un grupo importante de aborígenes que también sufren este tipo de problemas. Y con respecto a esto de que era un poco hipócrita tener una zona protegida cuando todavía no se le reconocen verdaderamente sus derechos como tales, ¿cómo puede medir la evolución que ha tenido eso en la historia de ellos? Este reconocimiento, más allá del protocolo y de la parte política, ¿cómo usted lo valora al haber estado con ellos y haber podido ser protagonista, al menos durante un tiempo, de la vida que ellos tienen allí? ¿Se entiende? Trato de ser... Quiero rescatar lo que pasa en Australia como evolución en la historia de estos pueblos, en relación también a lo que nosotros vivimos acá en Argentina con nuestros propios aborígenes. Creo que esa pregunta también debería responderla George al mismo tiempo. Creo que es sí, ambos, obviamente, sí. Gracias. Y agrego, perdón, agrego algo más también. Tiene que ver si de alguna manera desde el arte contemporáneo, es decir, no existe el riesgo de hacer una utilización de estas culturas, de los aborígenes, así como se plantea, ¿no es cierto?, en alguna medida, bueno, qué riesgos hay porque nosotros trabajamos con ese material. No estoy muy al tanto de la situación en Argentina, pero en cambio conozco bien la situación en Australia. En efecto, con la colonización, Australia fue declarada tierra nula, es decir, que no tiene habitantes con derecho a la tierra. De hecho, siempre, es el Estado australiano. En el 67, los aborígenes fueron reconocidos como ciudadanos, recién entonces. Y en el pasado hubo masacres contra los aborígenes. Ahora, la próxima etapa, que la legislación incluye que los aborígenes son los primeros habitantes de Australia, pero para responder su pregunta específica respecto del arte, son debates que tuvieron lugar en el pasado, en varias exposiciones importantes, en la Dreaming Exhibition en el 88, en New York y Los Ángeles. Se hicieron por primera vez arte aborigen contemporáneo, mostrado en un contexto de arte en Estados Unidos, y muchos críticos se hacían la misma pregunta que usted. ¿No es una especie de colonización? ¿No es un riesgo? Bueno, la diferencia entre aquella época y el presente es que los aborígenes tuvieron una voz, y eso es lo que vemos para el Colatachuta en ese proyecto. No hay curador, son los artistas quienes tomaron la iniciativa, que cada vez viajan más y cada vez tienen más voz. Algunos artistas fueron a la universidad, entonces son portavoces para otras artistas aborígenes. Otros de ninguna manera quieren ser portavoces para gente que no conocen, pero se habló mucho de arte para reclamar sus tierras, pero no hay que olvidar que muchos artistas aborígenes quieren ser vistos como artistas contemporáneos, y como artistas contemporáneos
Conozco muchos artistas que dicen, no quiero ser puesto como artista aborigen, somos artistas internacionales. Lo aborigen es nuestra identidad cultural, pero en primera instancia queremos ser reconocidos como artistas y, por supuesto, nuestro arte tiene un mensaje. Quisiera de todas maneras volver a lo que decía Laurent, que hay una explotación, y es cierto, en los años 90, inicios de los 2000, todavía ahora hay una explotación, pero no en las comunidades. El sistema hace que en las comunidades mismas haya centros de arte, una especie de cooperativa, y los museos, los coleccionistas en Australia o a nivel internacional, las grandes casas de remate, Sotheby's, Christie, solo aceptan este origen, la proveniencia ética, digamos, y eso es algo que desarrolló mucho, esto se desarrolló en los 10 últimos años, y lo mismo ocurre con aborígenes que tienen su propia voz y que son abogados de sus propias obras de arte.